Invito a que tome asiento, vamos a compartir un mensaje, una palabra de Dios para nuestro corazón, para nuestra mente. Dice la Biblia que cuando un ejército va a pelear con otro, un buen rey o un rey prevenido, un rey que busca el cuidado de su pueblo, va a medir las fuerzas de su ejército contra las del otro ejército. Esto no es algo que pase habitualmente entre los diferentes países. Cuando se arman guerras entre los países, no suelen evaluar los costos, no suelen evaluar el daño. Nadie quiere evaluar lo que se va a perder, simplemente el orgullo de querer obtener algo. Simplemente el orgullo de querer obtener una tierra o ganar un conflicto hacen que dos países ni siquiera quieran evaluar los daños. No hay nada que prevenir, directamente hay que ir a la guerra y aparece la palabra honor. Y en nombre de esa palabra logran menguar toda su población juvenil en la guerra. Se debilitan económicamente, destruyen a sus jóvenes, generaciones enteras se pierden en la guerra. Todos los planes que tenían los padres o los planes que un país tenía para que su juventud o lo que vendría a ser todo el personal activo que puede trabajar pueda producir y mejorar el país, se pierde en una guerra. Porque a nadie le interesa, a los grandes líderes mundiales no les interesa la vida del otro, ni del que tienen enfrente como enemigo, tampoco de los que tienen en su propio país. No pelean por liberarse, pelean por un pedazo de tierra más, pelean por recursos económicos, sin importar la vida que va a morir. Y esto trae las guerras. Es más, nosotros aquí en la Argentina lo vivimos. Decidimos ir a una guerra con una superpotencia. Y decidimos combatir y hacerle frente a un ejército mucho más poderoso que el nuestro. Con mucho más armamento, con mucha más experiencia, con mucha más capacidad, con años inclusive de guerras, medievales hasta la actualidad. Pero el orgullo de decir, o el nacionalismo, vamos a tener que ir aquí, determinó que toda una generación de argentinos padezca. Y aún hasta el día de hoy, porque los que quedaron con vida, muchos están en tratamientos psicológicos intensos por la atrocidad que tuvieron que vivir. Entonces, el Señor, en su palabra, en el Nuevo Testamento, dice de un rey inteligente, de un rey prevenido, de un rey que entiende el consejo de Dios. Dice, si tú vas a ir a la guerra y ves que tu adversario es más fuerte y que está más equipado y que tiene más preparación y que tiene más armamento, tú no irás al conflicto, porque tienes que prevenir. Entonces mandarás mensajeros de paz y le dirás a aquel ejército que no quieres pelear, que quieres llegar a un tratado de paz, o con tributos o con arreglos, pero no llevarás a tu pueblo a la muerte segura. Cuando el Señor da esta palabra, para aquel entonces las naciones hacían todo lo contrario. Iban a la guerra 300 personas contra un ejército de 600.000. Y el resultado era una masacre. Se perdían pueblos enteros, culturas enteras eran arrasadas y destruidas. No tenían el pensamiento de Dios en la prevención. No tenían el pensamiento de Dios en, de alguna manera, anticiparse al daño que puede venir. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, entiendan una cosa, porque esto lo van a traducir en el mundo espiritual.
Si en el mundo material un buen rey no iría a la guerra con un ejército que tenga enfrente, que sea superior en capacidad, en combate, en personas. Es como que mañana la Argentina diga, bueno, vamos a entrar en guerra con China cuerpo a cuerpo. Y nos van a matar a todos. Porque debe haber unos 200 chinos por cada argentino. No podríamos vencer nunca, ¿verdad? Una guerra cuerpo a cuerpo con un país, ni siquiera bélica. Entonces el Señor le dice, no irías a la guerra. Meditarías en todo lo que vas a perder. Meditarías en las muertes, en las familias que perdieron todo. Meditarías en la escasez que va a generar, en la pobreza que va a traer a un pueblo, porque todos los recursos van destinados a armamento y van destinados a un ejército. Entonces la gente tiene que dejar de consumir para dárselo al ejército. Todas las guerras traen pobreza en un país. Todas las guerras traen dolor. Y luego viene la secuela, posguerra, ¿verdad? Personas lisiadas, mancas, cojas, amputadas de diferentes partes del cuerpo, discapacitados visuales, auditivos por las granadas, las bombas, etcétera. No es que la guerra terminó y se acabó, nos recuperamos, ¿no? Quedan grandes secuelas después de una guerra. Entonces el Señor dice, ustedes tienen que aprender a prevenir. Y para enseñarle a prevenir a sus discípulos, tomó el mejor ejemplo que una guerra. Y dijo, cuando uno va a la guerra, mejor le sería medir al ejército que tiene enfrente y ver las probabilidades que tienes de ganar o de perder. Y si tú ves que las probabilidades son realmente pésimas, jamás irías a la guerra. Buscarías otro medio. Buscarías tratados de paz. Y el Señor quería que esto lo apliquemos en el mundo espiritual. Que sepamos prevenir. Que sepamos adelantarnos a ciertas circunstancias. Para que el daño no sea masivo. O para que directamente no haya daño, porque el deseo de Dios es que te vaya bien. ¿Entiendes? ¿Entiendes que la Biblia dice, mi deseo es que seas prosperado en todo, amado mío? Así como prospera tu alma, prospera en todas tus cosas. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, mis pensamientos para ustedes son pensamientos de bien, no de mal. No busco el mal para ustedes. Busco el bien. Y a veces tenemos que aprender a anticiparnos al daño que puede venir. Y no emprender una batalla en ciertos lugares de la vida que sé que voy a perder, que sé que me va a ir mal, que sé que voy a sufrir. ¿Sabes? Dice las Santas Escrituras que había un jovencito llamado José, el hijo de Jacob, que era un varón hermoso en Dios, pues tenía muchas virtudes y tenía un corazón preparado para Dios. Y dice que a José lo entregan sus hermanos por envidia. Lo venden como esclavo de Egipto a unos beduinos que pasaban por el desierto. Previamente le habían querido quitar la vida, pero uno de sus hermanos se movió a misericordia y dijo, no, mejor no lo matemos, mejor lo vamos a vender. Y lo vendieron como esclavo sus propios hermanos. Cuando José llega a Egipto, llega como un esclavo. Y como era un joven muy preparado y con muchas virtudes, muchas cualidades, enseguida se va a la casa de un tal Potifar, que representaba una autoridad no de poca envergadura para el faraón o el rey de Egipto. Y se puso a trabajar en esa casa. Era como el mayordomo. Mientras ejercía sus funciones de mayordomo, cuenta la Escritura que es acusado falsamente de un intento de abuso a la esposa de Potifar. Y termina en la cárcel siendo inocente. Vendido por los hermanos, ahora en la cárcel. Estando en la cárcel, él conoce a dos personas. Y estas dos personas, uno había sido el copero del rey, del faraón, el que le servía el vino al faraón. Y otro había sido el panadero del faraón. Y dice que tanto el copero como el faraón, como el panadero, habían sido puestos en prisión, porque se había considerado de ellos dos que habían querido atentar
contra el faraón, que le quisieron quitar la vida, o que habían armado un plan para quitarle la vida. Y dice que estaban los tres en la prisión, con tantos otros más, por supuesto. Pero dice que estos dos tienen un sueño. Y el copero tiene un sueño, y el panadero tiene otro sueño, los dos la misma noche. Y los dos se levantaron al otro día con sus caras tristes, sus semblantes decaídos, pues no entendían el sueño. Ellos sabían que un Dios les había hablado y les había mostrado en sueño algo muy importante, pero ellos no lo podían interpretar, no lo entendían, no comprendían el sueño. Y dice que cuando Daniel llega allí donde ellos estaban, seguramente en su celda o en el patio de la cárcel, dice que los vio con el semblante caído y les preguntó qué les pasa. Y ellos dicen, tuvimos un sueño, los dos la misma noche, y no tenemos quien los interprete. José le dice, la interpretación de los sueños corresponde a Dios, porque el único que puede dar una respuesta a través de un sueño, y aún su interpretación, es Dios mismo. Solo Él puede hacerlo. Entonces ellos, ansiosos, le dicen, por favor, ¿nos puedes interpretar el sueño? Y le dice al copero, ¿qué soñaste? Y el copero dice, yo soñé que delante mío se levantaban 3 sarmientos de la planta de la uva, ¿verdad? Donde se hace el vino. Y eran hermosos. Y yo tomaba esos sarmientos, los exprimía, las uvas, formaba, en la copa ponía vino y se lo daba al faraón. Entonces José le dice, ¿sabes qué? Los 3 sarmientos son 3 días. Y eso significa que dentro de 3 días tú serás hallado inocente. Y el faraón va a restituir tu puesto y tú volverás otra vez a la corte del faraón a servirle el vino. Y este se fue contento, feliz. Una hermosa interpretación. Y José le dice, acuérdate de mí el día que salgas de aquí. Y cuéntale al faraón de mí. A ver si de alguna manera yo puedo salir de esta casa, de esta prisión, que injustamente estoy. O inocentemente estoy. Luego dice la escritura que viene el panadero y dice, yo soñé que tenía 3 canastas llenas de pan y cuestiones dulces sobre mi cabeza. Y venían las aves del cielo y las picoteaban todas y se comían todo. Y José le dice, ¿sabes qué? Eso significa que dentro de 3 días, las 3 canastas son 3 días, te van a ejecutar. Te cortarán la cabeza delante del faraón. Serás ejecutado culpable, hallado culpable. Y tal cual como José dijo, así ocurrió. Y dice que salió el panadero, lo ejecutan, porque lo hallaron culpable, y lo decapitan. Y se cumplen los sueños que ellos habían tenido y la interpretación que José les había dado. Pero aquí viene lo más interesante. El copero salió y se olvidó. Se olvidó de José. Se olvidó de ir al faraón mientras le servía el vino y decirle, ¿sabes qué? Conocí un muchacho en la cárcel, que la verdad el Espíritu de Dios está sobre él. Y no solo tiene un testimonio intachable, y no solo ha padecido un sinfín de injusticia siendo inocente, sus hermanos lo entregaron, y está en la cárcel de manera injusta, sino que también interpreta sueños, él se olvida. Y así pasó un tiempo, hasta que ahora los sueños los va a tener el faraón. Y dice que el faraón estaba en su recámara y en una noche se queda durmiendo y sueña 7 vacas, hermosas y gordas, bien alimentadas. Y era un lindo sueño, ¿verdad? Y luego sueña 7 espigas de trigo, que también eran hermosas y abundantes. Y se despierta el faraón. Un hermoso sueño. Pero él dice que en el mismo sueño, en el primer sueño que eran las vacas, dice que luego él ve que aparecen otras 7 vacas que eran flacas, enjuntas, como raquíticas,
Y esas 7 vacas flacas se paran enfrente de las gordas. Y van y las devoran. Le quitan todo, las matan, se las comen. Y se levanta el faraón turbado, porque le sorprendió el sueño. Al otro día vuelve a soñar, pero ahora sueña las espigas. Y exactamente lo mismo. Dice que enfrente de las hermosas espigas aparecen 7 espigas marchitas. Y dice que las espigas marchitas devoran a las espigas hermosas. Y dice que el faraón se turbó, se asustó, tuvo miedo, entendía que a alguien le estaba avisando algo, que alguien le estaba previniendo de algo, pero no sabía de qué. Y no podía comprender qué significaba eso. Por lo tanto dice que se levantó, turbado de espíritu. O sea, turbado de espíritu, para que lo entienda bíblicamente, es ansioso, temeroso, cerca de un ataque de pánico, así, para que lo entienda. Lleno de temor. Y llama a todo su consorte de magos, astrólogos y todo lo que tenía. Y todos le decían, nadie te puede interpretar el sueño, porque los sueños solo los puede interpretar Dios. Nadie lo puede hacer. Sin embargo, dice que allá el copero se acordó y le dijo, Faraón, quiero contarle algo, y le contó esta historia. Yo salí porque tuve un sueño y me lo interpretó, y al panadero también tuvo un sueño y usted lo ejecutó. Así que el faraón manda a buscar a José, dice, lo sacan de ahí, lo asean, lo visten bien, lo alimentan bien y me lo traen aquí a mi presencia. José terminó frente a los ojos del faraón y le dice, me dijeron que tú interpretas sueños. Me dijeron que tú ves parte del plan de Dios. Porque interpretar un sueño de Dios representa no menos que poder entender el plan de Dios a futuro de una persona, o de una situación, o de tu propia vida. O puedes ver algún acto de Dios sobre la vida de una persona. En este caso era un acto de prevención. Había que anticiparse a algo malo que iba a venir. Pastor, ¿Dios quería las vacas flacas? No, nunca fue el deseo de Dios vacas flacas. Algunos cristianos dicen, ay pastor, me tocó vivir las vacas flacas. Ese es tu problema. Ni siquiera bíblico es tu concepto. Ay pastor, estoy con las espigas marchitas. Bueno, la Biblia dice que así también en la pobreza. No, en ningún momento fue el plan de Dios la pobreza. En ningún momento fue el plan de Dios la escasez. Ni en lo material, ni en lo espiritual. Es una condición tuya, nada más. No un plan de Dios. El plan de Dios era prevenir. Y dice que el faraón le cuenta a José sus sueños. Y José le dice, solo Dios puede interpretar. Él es el único que puede dar entendimiento. Y dice que Dios le da el entendimiento a José. Lo mira al faraón y le dice, ¿sabes qué significa, faraón? Son 2 sueños, los 2 sueños que tú tuviste en diferentes noches, son la misma cosa. El número de espigas y el número de vacas representan tiempo. Y son 7 tiempos. Serán 7 años, 7 meses, son 7 tiempos. En los tiempos en aquel entonces se medían por las cosechas. No es como ahora. Nosotros los tiempos los medimos por años, ¿verdad? Cumplo años de tal punto a tal punto. Los tiempos en aquel entonces se medían por otro calendario. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, pero hubo otros calendarios como el maya o el egipcio. El concepto eran 7 tiempos, que podemos interpretar 7 años, si quieres decirlo así. Dice, cada cantidad de animal representa un tiempo. Y las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad, igual que las espigas, 7 años sin lucha, 7 años que la tierra te dará todo lo que necesites, faraón. Y los 7 años de las vacas flacas y las espigas marchitas representan 7 años de pobreza en la tierra, no sobre ti, en la tierra.
7 años que no va a haber abundancia. 7 años de escasez. Y el faraón, como era inteligente, y como deberían ser los creyentes inteligentes, dijo, ¿cómo? 7 años que vamos a estar bien y 7 años que vienen difíciles. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Te está dando la salida. Te está dando la prevención para que los 7 años de hambre no te golpeen. Para que los 7 años de falta de algo, de escasez, no lleguen a tu corazón. Pastor, yo viví una vida cristiana durante tantos años, servía a Dios, iba, venía, hacía, entraba a la iglesia con un corazón gozoso. Ahora estoy abatido. Bueno, ¿qué son? ¿Tus 7 espigas? Nunca Dios quiso que estés con 7 espigas marchitas. Es tu condición, porque no has sabido prevenir, porque no has entendido el mensaje. Entonces el faraón dijo, a ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y José le dice, pero esto es muy sencillo, ¿cómo que vamos a hacer? Hay que prevenir. Entonces, en los 7 años de abundancia, tú vas a recolectar el 10% del trigo y lo vas a poner en un granero. Y vas a recolectar el 15% de la cebada y lo vas a poner en otro granero. Y los frutos los vas a secar y los vas a poner en otro granero. A fin de que cuando vengan los 7 años de escasez, a ti no te falte nada. ¿Entiende el mensaje? Debemos suplirnos con Dios como para que cuando venga la prueba y la lucha no nos falte nada. Que no nos agarre la miseria. Que no nos venga la destrucción espiritual de la noche a la mañana. Porque no hemos sabido prevenir. Algunos toman la historia de José, solo lo material, y esta es una historia en el mundo espiritual. Dios quiere que los graneros de tu corazón estén llenos. Dios quiere que tu mente esté llena de Él. Cuando escasee la palabra, en ti no escasee. Cuando a la gente le falte fe, a ti no te debe faltar la fe. Cuando el pueblo esté desmoralizado, decaído, desganado, no tienes tú por qué estar así. Si estás así, es porque no has sabido prevenir. Entonces el faraón dice, pero qué mejor persona que José para que haga todo este trabajo. Interpretó el sueño. O sea, entendió el plan de Dios. Entendió cómo prevenir el mal que va a venir. ¿Qué mejor que él? Ahí nomás lo nombró gobernador de todo, regente, gobernador de todo Egipto. Le puso un anillo, le puso todos sus... Y dijo, paséenlo por toda la ciudad. Y él va a ser, después de mí, la autoridad máxima es él. Y él va a llevar todo este negocio de prevención a fin de que en Egipto no haya escasez, no haya hambre, no haya hambruna, no falte nada. Con el hambre viene la enfermedad, con el hambre viene la delincuencia, con el hambre viene el robo, con el hambre vienen las situaciones de bajeza del corazón del ser humano. Con el hambre aparece el mendigo, situaciones que Dios no quiere en su pueblo. Dice la Escritura que el trabajo que hizo José fue un ejemplo a seguir. Tal cual como Dios le mostró, en el tiempo de abundancia, supo acumular. Y cuando llegó la escasez, dice que Egipto abundaba de alimento. Pero no solo abundó de alimento, sino que venían de las otras naciones que no habían prevenido nada a querer comer de Egipto. Por lo tanto, escucha esto porque es una regla de la fe. En el peor periodo de la humanidad, no solo que Egipto tenía provisión, sino que se enriqueció más que todos. ¿Cómo es, pastor, esto? ¿Cómo que se hizo más rico? Claro,
porque venían todas las naciones y él decía, ¿qué querés? ¿Un saco de arroz? Bueno, por un saco de arroz, dame todo tu oro. ¿Qué es lo que querés? ¿Un poco de cebada? Bueno, por la cebada para tu nación me tenés que dar toda la plata. Y en el medio de la escasez, en el medio de la pobreza, en el medio de la angustia del mundo, Egipto estaba próspero. Estaba lleno de recursos. Era como el paraíso en el medio del infierno de la tierra. ¿Y quién hizo eso, pastor? Un joven hijo de Dios. Un joven que supo prevenir. Eso es lo que somos nosotros, los cristianos, un paraíso en el medio de la locura. Y cuando la gente está mal, y cuando hay escasez de valores, apareces tú lleno de valores. Cuando la maldad se multiplica, apareces tú lleno de principios y virtudes de Dios. Cuando no hay fe, apareces tú con la esperanza, con la fe, con el estandarte arriba. Porque el mundo entra en una desesperación y en un hambre. Pero tú, si has sido inteligente, si has sido diligente, has sabido aprovechar tu tiempo para prevenir, para el día malo. Eso representa la historia de José. No es que tenemos que decir, bueno, listo, hoy nos toca vivir bien, pastor, y mañana mal. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que vivir mañana mal? No, bueno, porque es una condición de todos los seres humanos, ¿no? La palabra de Dios dice que tú tienes que prevenir y estar preparado para el día malo, a fin de que cuando termine, ¿cómo te tiene que hallar el Señor? Ahí tirado, pastor, en el piso, llorando, revolcado. Acá en el piso nuevo, todo revolcado, vas a quedar lleno de polvillo aquí. Ahora sí, del polvo nos trajeron y en el polvo estamos. No, ese es el plan de Dios. Dice la Biblia que debemos prepararnos para el día malo, a fin de que terminado, Dios nos halle firmes, fuertes, porque hemos prevenido, porque nos hemos adelantado a la situación. Abre tu Biblia, libro de Proverbios, capítulo 10, y ahora entenderás este proverbio, versículo 5. Abrimos nuestras Biblias. Proverbios, capítulo 10, versículo 5. Dice así. Simplemente vamos a leer este versículo. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Vuelvo a repetir, el que recoge en verano es hombre entendido. Y el que duerme en tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Y voy a acompañar este versículo con otro. Usted no lo lea, yo lo leo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice así. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? El que recoge en verano es entendido. En verano está la siega, en verano está el fruto. Tú te tienes que esforzar. La gente de campo cosecha y a veces pasa por diferentes situaciones bastante inhóspitas para poder lograr su cosecha. Y comienzan a cosechar y oran para que venga la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que no aparezca ninguna tormenta, ninguna situación difícil. Y cuando llega el fruto en el verano, rápidamente hay que cosecharlo, porque si no se lo saca a tiempo, se pudre, o vienen animales y lo comen porque ya está preparado para ser ingerido. Y de esa manera se proveen para la próxima siega, para cuando no se pueda sembrar, para el invierno. Ahora la Biblia dice, el que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega, a la hora de cosechar, es un hijo de vergüenza.
pues terminarás siendo avergonzado por Dios. Tú dices, pastor, ¿cuándo es mi verano? Este es tu verano. Hoy tú tienes la oportunidad de recoger todo tipo de fruto de Dios. Vives en una sociedad con democracia, relativamente demócrata. Te puedes congregar todos los días que quieras. Tienes acceso a la palabra de Dios. Puedes servir a Dios con todo tu corazón. Estás en épocas de vacas gordas. Estás en época de trigo. Tienes mensajes constantemente a través de tu iglesia, de la radio, de diferentes medios. Puedes aprender de la palabra. Tienes un pastor que le puedes preguntar todos los días, pastor, ¿qué significa esto? ¿Cómo usted me orientaría la vida para que no me vaya mal a través de la palabra de Dios? Por supuesto. Pero llegará un momento, dice la Biblia, que todo eso no va a estar. Llegará un momento en que irás a iglesias que vas a escuchar solo pavadas, solo positivismo, que solo van a alentar tu corazón, diciéndote cosas positivas nada más. Entonces te dirán que con Dios está todo bien, que Dios te ama, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere dar todo, sin demandar nada de ti. Y te comenzarán a mentir con la palabra de Dios. Van a torcer los versículos bíblicos. Te dejarán pecar, pero que estés en paz con tu conciencia. Así ocurrió con el catolicismo apostólico romano. Eliminaron el pecado de la faz de la tierra, creando el purgatorio. Ahora no hay ningún problema, tú puedes hacer todo el mal que quieras. Tú te puedes descuidar en verano, ¿qué problema hay? No coseches espiritualidad, no busques frutos del espíritu, ¿qué problema hay? Ellos no tienen ningún problema porque luego existe un purgatorio que te limpiarán ahí. Y crearon una de las peores mentiras para que la gente se sienta en paz y pueda ir a la iglesia tranquila y luego pecar en su casa como quieran o fuera de ella. La Biblia dice que el que recoge en verano es un hombre entendido, el que comprende los tiempos que está viviendo. Y tú estás viviendo tiempos de verano. Estás viviendo con las 7 vacas gordas, con las espigas hermosas. Tienes palabra de Dios constantemente. Tienes acceso a ella. Tienes el tiempo para buscar y servir a Dios con todo tu corazón. Porque luego vendrán tiempos difíciles, tiempos complejos. Algunos luego estarán en una cama de hospital y ahí ya no hay tiempo para servir, ¿verdad? Ahí ya no hay tiempo para decir, ay, Señor, dame una segunda oportunidad. Ya no lo hay. Pero el plan de Dios es que tú no pases por malos tiempos. Entonces José lo mira al faraón y dice, mira, faraón, el sueño no es solo que Dios te está diciendo que van a venir 7 años de abundancia y 7 hambres de escasez. El sueño representa que cuando vengan los 7 años malos, tú no los vivas. Que cuando vengan los días malos, tú estés firme. Y no solo que estés firme, sino que aunque el día sea malo, a ti te vaya mejor. ¿Cómo es eso, pastor? Eso es como que hace en la cabeza un retumbe. ¿Cómo me puede ir mal en un día malo? Bueno, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo puede ser que una prueba tan grande sobre la humanidad determinó en un pueblo su éxito y su riqueza? Y eso es lo que ocurre cuando una persona previene su vida en Dios, comprende el plan y se anticipa. Por eso dice en 2 de Pedro, sabiendo de antemano, guardaos o prevenid, para no ser arrastrados por el error, por los perversos, y no pierdas tu convicción. Y estos son tiempos de vacas gordas. Sí, pero pastor, ¿no está hablando de la economía del país? No, no estoy hablando de la economía del país. Estoy hablando de la fe. Estoy hablando de la oportunidad que tienes hoy
de recibir un mensaje, de aprender de la palabra de Dios. Vendrán tiempos, dice la Biblia, que la maldad se va a multiplicar. Y a raíz de ello, el corazón de muchos se va a enfriar. Tú tienes que estar prevenido. Tienes que estar prevenido para los males que van a venir. Tienes que estar prevenido para las situaciones difíciles que van a pasar. Porque vivimos en una sociedad que cada vez el trigo está más marchito. A nosotros, los padres de ahora, nos tocó vivir situaciones severas con nuestros hijos. Nos tocó vivir situaciones complejas. Tener que explicarles a nuestros hijos que un aborto es un homicidio. Tener que explicarles a nuestros hijos que van a ir a la escuela, en donde nosotros antes mandábamos a nuestros hijos confiados, tranquilos. Y ahora no lo puedes mandar confiado ni tranquilo a la escuela porque no sabes qué le van a enseñar. Y capaz es que viene mañana tu hijo diciéndose, ay, quiero ser mujer. O quiero ser un pato, o un yacaré, no sé. Y tú como padre tienes que lidiar con esa locura. A mí me ha pasado como pastor, y pastor, quiero hablar con usted. Mi hijo quiere ser, no sé, el Pato Donald. Esas son las cosas que le meten en las escuelas. Un día me tocó votar en una escuela y me siento en una silla para dar mi sufragio, mi voto. Y había 2 baños. Y en vez de decir baño de hombre y baño de mujer, los 2 géneros biológicos que existen y no existe otro, según la biología, según la mente humana existen 133 géneros, no sé de dónde sacaron tantos, la verdad que no sé. Y decía en el baño, entrá donde más te sientas cómodex, con una X, porque ni siquiera decía cómodo. Entonces esto es una locura. Y ahora tú tienes que pelear con eso. Y tienes que recibir a tus hijos en tu casa y decir, che, ¿qué te enseñaron? Porque quizás a los niños grandes no, las ideologías no los convencen, pero a los niños chicos los confunden, los enloquecen, los vuelven locos. Llegaron a las escuelas las espigas marchitas, las vacas enjuntas, y tú tienes que prevenir. Y tú tienes que prevenir en la mente de tu hijo y de tu hija, para que no le destruyan, ni siquiera hablo de la fe, para que no le destruyan su identidad, para que no se miren en un espejo y no sepan ni siquiera lo que es, porque en esa locura estamos inmersos en este mundo. Una vez le pregunto a una compañera de trabajo, le digo, ¿qué es ser mujer? No sé, me dice. Digo, pero tú eres una profesional. Tú eres una persona instruida. Digo, ¿qué es ser mujer? No sé, me dice, no sé, como diciendo, qué inteligente que soy. Digo, y si yo te digo que es un parlante, ¿tú qué me dices? Un parlante es una caja cuadrada que tiene 2 buffers, agudos o graves, que emite sonido y entran cables. Perfecto, eso es la descripción de un parlante. Digo, dame la descripción de una mujer. No sé, me dice. Digo, realmente tu cabeza está marchita. Te quitaron la inteligencia, te quitaron el razonamiento. Ni siquiera puedes ver la verdad teniéndola en tus ojos, porque yo te llevo a hacer una autopsia y te voy a mostrar lo que es una mujer. Cuando la abra de aquí a aquí y veas el útero y los ovarios, te vas a dar cuenta qué género es. Digo, vení, vamos a hacer una autopsia. Yo he hecho autopsias, así que te puedo mostrar lo que es ser un hombre o una mujer. Anda a preguntarle a un antropólogo que cuando encuentra los huesos dice masculino, femenino y se terminó la historia. No dice, este es un masculino que quería ser un yacaré. No. La locura queda ahí. Se pudre en el cerebro nada más. Vivimos tiempos complejos. Pero Dios nos está dando la oportunidad ahora de vacas gordas. De poder nutrirnos de su palabra, de poder llenarnos para bendecir a nuestros hijos, para decirles la verdad, para enseñarles, pero tú tienes que prevenir. Ahora, si en el tiempo de siega tú estás durmiendo, si en el tiempo que tendrías que estar corriendo con el Señor, en fe, recibiendo su palabra,
caminando en esperanza, tú estás durmiendo, entonces terminarás como un hijo o una hija de vergüenza. ¿Qué es un hijo de vergüenza? ¿Verdad? Algunos padres lo vivieron esto, ¿sí? Dice, y tu hijo, ni me hable, pastor, me da vergüenza de hablar de él. Y siempre hablan del que le va bien, ¿verdad? Y dice así, a mí me pasó en mi casa. Cuando le preguntan a mi mamá, ¿y cómo andan sus hijos? Mi mamá siempre arranca conmigo. Ah, el doctor, y arranca ahí. No, allá, y esto y aquello, y después viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Y el quinto, no, ese no se sabe ni dónde está. A los hijos de vergüenza, nadie los quiere mencionar. Y cuando un padre menciona a un hijo de vergüenza, baja la cabeza. Porque sabe que su hijo se está golpeando, que se está lastimando, que se está dañando. Así es el Hijo de Dios, que se duerme en el tiempo de la siega, que se duerme en el tiempo que había que cosechar, que se duerme en el tiempo que había que buscar. José no le dijo al faraón, ¿sabes qué, faraón? Vienen 7 años de prosperidad, aprovechalo bien, que después se viene la malaria. Eso sería un hijo de vergüenza, ¿verdad? Tiremos la casa por la ventana, pastor, ahora que podemos. Hijos de vergüenza. Dice la Escritura que José, con mucha sabiduría, le dijo, no, tenemos que prevenir. Vamos a hacer que esta situación difícil que va a venir, que esta situación compleja que va a venir, vamos a prevenirla. Y a veces nosotros los pastores vemos de antemano las cosas que van a pasar en algunas familias. Y hablamos con la hermana y le decimos, hermana, cuida a tu hija, cuida a tu hijo. Vi actitudes que no son buenas. ¿Y qué hacen los hermanos? Ah, ¿usted qué sabe? No es el padre ni la madre. Así le dije una vez a un hermano, hermano, cuida a tu hijo. Hay cosas que no me están gustando. Prevení. ¿Y usted quién es para meterse en mi familia?, me dijo. Y luego andaba el hijo drogándose por todas las esquinas. Cuando él tenía que cegar, cuando él tenía que prevenir y poner en los graneros el consejo de la palabra de Dios, ponerla por obra, la desestimó. Porque claro, el niño era todavía niño. Y a veces uno viene y le dice, hermano, te quiero dar un consejo, tened cuidado con esto, maneja mejor esto. Y algunos hermanos se enojan. Si usted quién es para darme un consejo. No, yo te doy el consejo de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia nunca se equivoca. Y dice, no, pero yo voy por este camino porque... Y se niegan a escuchar el consejo. No quieren prevenir. Y se olvidan que el deseo de Dios es que les vaya bien. No que les vaya mal. Por eso el Señor le decía a sus siervos que guarden este libro de la ley en su corazón. Que lo pongan por obra. Porque si hacían eso les iba a ir bien. Aún en los tiempos difíciles. Aún en los tiempos complejos. El papá de José, Jacob, vivía del otro extremo de Egipto. Pero era un hombre de Dios. Y fue un hombre que supo cosechar en el verano, que supo levantar la siega en el verano, que supo buscar a Dios a tiempo. Y sin que él se dé cuenta, su propio hijo, que lo habían vendido sus hermanos, fue el que rescató toda la nación de Israel y la trajo a Egipto a vivir en abundancia con ellos. ¿Entiendes cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que te vaya bien. El deseo de Dios es que prosperes. El deseo de Dios es que cuando vengan las luchas, tú estés firme, no estés derrotado, no estés decaída, no estés sin ánimo, sino que estés fuerte. Pero para eso tienes que proveerte de antemano, prevenir. Eso es lo que hizo José, guardarse. O como dice aquí, en 2 de Pedro 3:17, sabiendo de antemano, adelantándonos a la situación. Estar preparados. ¿Cuántas veces se dijo desde aquí, hermanos,
Van a venir tiempos difíciles. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y dice, pastor, algún día, oh Dios, algún día vendrá. Así va a pasar cuando sea el rapto de la iglesia. ¿Recuerdas la historia de las 10 vírgenes que esperaban a sus 10 esposos? Y 5 fueron prevenidas. Y dice que preparaban sus lámparas con aceite, a fin de que cuando vengan sus esposos las hallen ataviadas, las hallen con aceite, con la lámpara encendida, que representa la presencia de Dios en tu corazón. Y dice que otras 5 eran insensatas. Así va a ser la venida de Cristo. Y algunos dicen así, oh pastor, falta mucho. No, pastor, todavía faltan que se cumplan señales, y juegan. Y dice que en un momento estaban las 5 vírgenes en la casa y se escuchó la voz que llegaba al esposo. Y 5 salieron corriendo y las otras dijeron, no tenemos aceite, no tenemos nada, no te podemos dar del nuestro. Nadie puede vivir de la fe del otro. Tú no puedes vivir de mi fe, ni yo de la tuya. Cada uno tiene que tener su fe. Yo no puedo vivir de tu espiritualidad y de tus buenas obras, ni tú de las mías. Yo no puedo vivir de tus frutos, ni tú de los míos. Tú tendrás que crear los frutos del Espíritu en ti. Y dice que las otras 5 le dijeron, bueno, danos un poquitito para que podamos llegar a nuestros esposos. No, vayan a comprar. Pero ya era de noche no se puede comprar. De noche es tarde, nada está abierto. Nadie te vende aceite, están todos durmiendo. Y estas insensatas, poco prudentes, que se durmieron a la hora de la siega. Dijeron, bueno, vamos a la ciudad a buscar, a ver si encontramos algo abierto, para que nos den aceite. Y entre tanto que fueron, dice la Biblia, cuando volvieron, se encontraron que sus esposos ya no estaban. Y las otras 5 se habían ido. Eso es una alegoría, un simbolismo de la venida de Cristo. Y hay gente que va a estar preparada, porque fue prudente, porque fue prevenida, porque supo guardar en el momento que tenía que guardar la palabra de Dios en su corazón y hacerla abundar, para que cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, te halle el Señor firme, velando y orando a Él. Y eso lo entendió el faraón. El faraón era un incrédulo. El faraón nunca había escuchado de la palabra de Dios. Y pudo entender el simple mensaje que le dio José. De tal manera que dijo, a ver, no solo que entendí perfectamente lo que dijo este hombre, sino que este hombre, a partir de ahora, es el segundo de toda la nación. Y se va a hacer como él diga. ¿Verdad? Un faraón haciendo la voluntad de Dios a través de su siervo José. ¿Y nosotros? Pastor, nosotros faraones no somos. Ni siquiera plebeyos somos. Ni siquiera campesinos somos. Y alguno dirá, pastor, yo ni trabajo tengo. Ni siquiera trabajo, ni siquiera estudio. Me la paso durmiendo. Un faraón, con toda la soberbia que podía implicar en su corazón, con toda la altivez que podría tener por el cargo que ocupaba. Para aquel entonces los faraones eran considerados como dioses en la tierra. Supo entender cómo prevenir. Supo entender que le estaba hablando un hombre de Dios. Supo poner toda su vida y todo su reino en sus manos. Y tú ni siquiera le quieres dar tu tiempo a Dios. Ni siquiera le quieres dar tus pensamientos. Un faraón que ni siquiera había conocido la palabra de Dios, supo entender la gravedad del asunto y decir, no, vamos a prevenir. Y la mejor prevención es que este hombre de Dios guíe todas las cosas. Y la mejor prevención es cederme a la fe de este hombre. Y la mejor prevención es hacer lo que él me diga. Y tú tienes no menos que el Espíritu Santo diciéndote qué hacer. Y tienes la palabra de Dios todos los días diciéndote qué hacer. Pero ni aún así quieres prevenir. Ni aún así quieres obedecer.
Y luego sí, vienen las vacas flacas. Y ahí ya no hay nada que hacer. Y quieres ir al granero y no hay nada, pastor. No tengo fe. No tengo esperanza. Y aparecen los creyentes que dicen, pastor, esta lucha me destruyó. Y algunos los aparta de la fe. Y algunas luchas, a algunos les quitó la fe. Directamente les arrancó la fe del corazón. ¿Por qué? Porque no había graneros. Porque en el día de la abundancia no supieron atesorar el mensaje. En el día de la palabra correcta no la supieron tener. No la supieron guardar en su corazón. No supieron multiplicarla para que cuando venga la lucha y la prueba, tú te encuentres en fe y en esperanza. Si hicieras como hace el faraón, entonces podrías llenar tus graneros y cuando venga la lucha, te encontrarías con la prosperidad necesaria en tu espíritu, la fe, la esperanza, para pasar las situaciones difíciles de la vida. Pero no prevenimos. Nosotros curamos, pastor. No hay prevención. Vamos al médico cuando ya la cosa no da más. Ahí sí, corriendo a la guardia. Doctor, doctor, mire cómo tengo la pierna. ¿Por qué no vino antes? No, porque me pareció que era una tontera, era un agujerito nomás. Ahora el agujerito llega hasta el hueso. ¿Entiendes? Hoy tienes la posibilidad de recoger en verano. Tienes la oportunidad de aprender de la palabra de Dios todos los días, de servirle, de buscarle. Hay países en el mundo que esto no se puede. Hay lugares en el oriente que ya están buscando cristianos para quitarle la vida. Han quemado iglesias con cristianos adentro. Han perseguido personas de la fe. Y tú hoy tienes la oportunidad de que tus graneros se llenen de la palabra de Dios. Se llenen de la verdadera palabra de Dios. ¿Sabes que en Centroamérica se estima? Centroamérica, estoy hablando, digamos, del sur de México, más o menos hasta lo que sería la mitad de Brasil, toda esa franja y parte de Brasil. Se estima que el 85 al 90% de las iglesias llamadas cristianas son curanderas. Ya no tienen la palabra de Dios. Ya no predican la verdad. Son falsos profetas, falsas enseñanzas, falsos graneros, con falso alimento. Y se calcula, y no lo digo yo, esto lo dice los estudios que se hacen, aún dentro de las estadísticas de la cristiandad, que el 90% de la población cristiana del mundo ya maneja falsas doctrinas. Ya han pervertido la palabra de Dios. Ah, claro, por eso en Apocalipsis capítulo 22 dice que aquel que añade o saque algo de esta palabra, las plagas vendrán sobre él. Ya han llevado a la gente a un engaño. No les dan el verdadero alimento. Los mantienen con engaño, pactos con Dios por dinero, palabras mentirosas, recortan los versículos. Dice la Biblia, resistí al diablo y éste huirá de vosotros. Y todos aplauden, ¿verdad? Ese es el momento que tienen que aplaudir. A ver, hagamos una prueba. Resistí al diablo y éste huirá de vosotros. Les acabo de mentir. Les acabo de mentir. Y aplaudieron una mentira. La Biblia dice, someteos a Dios, resistí al diablo y éste huirá de vosotros. Te tenés que someter a Dios primero. Ahora sí. Ahora sí. Pero las iglesias modernas de ahora cortan los versículos y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y salen así hasta que llegan a la esquina. Y a la esquina ya Cristo no los fortaleció más. Están tirados llorando.
Porque cortan los versículos. Buscan las palabras de esperanza. Buscan las palabras y le sacan las otras. Para que no sea una carga para el hermano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sacan esas palabras. La de la ofrenda no la sacan nunca, esa está firme ahí, porque de eso viven. Pero cortan las palabras, cortan los versículos. Por eso yo siempre le digo a los hermanos cuando hacen radio eso, no lean las perlas bíblicas. Las famosas perlitas bíblicas, esas que andan por todos lados. Porque eso agarran solo lo que te gusta, nada más. ¿Verdad? Y agarran el pedazo de Josué que dice, todo te saldrá bien. Y la parte donde dice que guardes este libro de la ley en tu corazón todos los días y medites en él, ¿dónde la dejamos? No, eso lo dejamos a un costado. Los judíos hacían esto. Agarraban Isaías, donde hablaba del Cristo sufriente, Isaías 53, y no lo leían nunca sus sinagogas. No, nuestro Mesías tiene que ser como un Jimán, como un superpoderoso. No puede ser un cordero inmolado. Y esquivaban esos versículos. Y se calcula que el 80% de las iglesias está así. Porque el único objetivo que buscan es que se llene de gente que pueda ofrendar y nada más. Eso es lo que quieren, nada más. Ofrenda, dinero, que te llena la iglesia, entonces eso significa que nos va bien. Y no es así. Iglesias enteras se van a quedar si no haces la voluntad de Dios. Y podrás venir todos los días aquí. Podrás dormir aquí en este piso. Pero si tus graneros no están llenos, y si no previenes, el diablo que anda como león rugiente te quitará la fe y te quitará la esperanza. ¿Sabes? Yo me cruzo con un montón de cristianos y es terrible la falsa doctrina en su corazón. Es terrible. Los vuelven locos con la falsa doctrina. A tal punto que los que tratamos de mantener la doctrina bíblica ya parecemos como... Qué radical que es usted, pastor, ¿eh? Es como medio exagerado. Y algunos dicen así. Como que usted está chapado a la antigua. Así. Miren, ahora me hicieron cambiar de ropa para modernizarme un poco. Mientras no me pongan el chupín, estamos todo bien. Como le dije a mi señora. Eso yo no. Pero la palabra de Dios es indestructible, ¿verdad? Y no hay falsa doctrina que pueda resistir la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que estar preparados. Si tú no tienes conocimiento bíblico, mañana viene cualquier persona, un ignorante, un vivo, un delincuente, y te da 2, 3 versículos bíblicos y listo, te metió adentro de la bolsa. Como el viejo de la bolsa, sí, adentro de la bolsa. Y ya está. Y andas hablando pavadas por ahí, profetizando por ahí, haciendo cosas que no convienen, confundiendo a la gente y confundiéndote tú, volviéndote loco. Por eso tienes que atesorar en el tiempo de abundancia. Hoy tienes palabra con buena doctrina. Y vendrán tiempos, dice la Biblia, que la gente tendrá comezón es picazón, en su oído, por querer escuchar palabra de Dios y no la van a hallar. A ver, pastor, antes de terminar esta predica, explíqueme un poco eso. ¿Sabes qué significa eso? Dice la Biblia que vendrán tiempos en que la gente va a querer escuchar palabra de Dios, comezón en su oído para escuchar, pero no la van a hallar. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Van a desaparecer las Biblias de la tierra? No. ¿Van a desaparecer las iglesias? No. Simplemente no se va a predicar la verdad. Y querrás escuchar palabra de Dios y no la vas a encontrar porque los predicadores serán falsos. Son lobos con piel de cordero. Son aquellos que dice la Biblia en Apocalipsis, en la iglesia de Esmirna: yo he visto tu arduo trabajo y tu esfuerzo, y que has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, sino mentirosos. Te encontrarás con eso. Con personas mentirosas. Yo podría hacerlo ahora si usted quiere. Ya, arrancar ahora. A ver, hermano, póngase pie. Vamos a hacer un pacto con Dios. Listo, ahí arranqué. Usted
ponga todos esos dinerillos que tiene en su bolsillo y Dios se lo va a triplicar. Yo qué sé si Dios le va a triplicar a usted el dinero. Quizás su dinero es de una mala fuente. Quizás su dinero es un dinero de maldición, porque lo haya obtenido de un lugar fraudulento. ¿Yo cómo puedo saber eso? Pero así llevan a la gente. Y la gente como ganado. ¡Gloria a Dios! Saque la llave de su camioneta. Dios se la va a bendecir. Y hacen así, tic, tic, como si fuesen las castañuelas españolas. Y tú dices, ¿estamos todos locos, pastor? Sí. La locura se apoderó de las iglesias. A fin de destruir la doctrina. A fin de que no haya trigo. A fin de que no haya vacas gordas. Y no te puedas nutrir. Y al día que venga el mal, no tendrás con qué alimentarte. Por eso dice la Biblia, tendrán comezón y no van a encontrar la palabra de Dios porque no va a haber quien la predique. ¿Hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? Dice en signo de pregunta. ¿Entiendes por qué te tienes que nutrir ahora? ¿Entiendes por qué tienes que en este momento darte cuenta que estás en el verano? Y si eres un hombre y una mujer entendida, debes recoger. Debes juntar todo lo que puedas de aprendizaje, de conocimiento de Dios. Porque su pueblo cae por falta de conocimiento. Ahora, si en el día de la siega tú estás durmiendo, serás una hija y un hijo de vergüenza. No entenderás nunca el plan de Dios. Y vendrá cualquiera y te va a engañar. Tú imagínate, hay iglesias en donde se suben personas al púlpito y dicen, no, dice una persona, yo tuve una visión y peleé con un mono gigante y me sacó una pierna, y la gente aplaude. En Estados Unidos, en una de las iglesias más grandes del mundo, se paró un pastor en un púlpito y dijo, el pecado original no fue la desobediencia, fue robarle el diezmo a Dios. Y la gente se paró a aplaudirlo. Y mi corazón por dentro se desgarraba y lloraba. No por ese hombre, porque ese hombre es un hijo del mal. Y ese hombre pagará un duro castigo por haber enseñado una doctrina tan errática. Lo que más me asustó, lo que más me preocupó, es que la gente lo aplaudía. Y no eran 2, 3, eran cientos de personas aplaudiendo una falsa doctrina. Ni siquiera el cristiano más principiante, más no sé qué más, neófito, que menos sepa de la Biblia, puede llegar a interpretar semejante barbaridad de las Santas Escrituras. Que el pecado original fue quitarle el diezmo a Dios. Eso es una locura. El pecado original fue la desobediencia, en cualquier forma que te la puedas imaginar. Eso fue el pecado original. Y la gente aplaudía. Y mañana tú dirás, pastor, extraño los mensajes de fe verdaderos. Extraño los mensajes que me alimentaban el corazón. Y irás a buscarlo y no los encontrarás. ¿Qué crees que saldrán de esa iglesia? Los pastores que salgan de esa iglesia, ¿tú crees que van a decir? Como dice la Biblia de los falsos profetas, mueven cielo y tierra para ser un prosélito, o sea, un seguidor de ellos, y los hacen 10 veces más hijos del diablo que ellos mismos. Empiezan a decir mentiras de la fe. Y tú, mujer y varón, amigo y amiga, hermana y hermano que estás en este lugar, hoy estás en verano y puedes cegar una buena doctrina, y puedes cegar un servicio a Dios, y puedes cegar un entendimiento claro. No te duermas, sé prevenido. José no le dijo al faraón, ¿sabes qué? Ya te interpreté el sueño, ahora arreglátela como puedas. No, le dijo, yo te voy a mostrar cuál es la salida. La salida es que vamos a prevenir. Y ahora que hay mucho, vamos a guardar para que cuando haya poco, y cuando haya poco, para nosotros no va a ser poco, va a ser para el resto poco, para nosotros va a seguir siendo mucho. ¿Entiendes? A Egipto no llegó la pobreza.
A Egipto no llegó el hambre. Se mantuvieron igual que cuando eran abundantes. Y de hecho prosperaron el doble porque todo el mundo les pagaba por el alimento. Lo que antes se llevaban por un intercambio entre un saco de arroz y un saco de cebollas, ahora por un saco de arroz le daban oro y plata. Y dice la Biblia que Egipto se enriqueció. Eso es lo que ocurre cuando tú tienes un corazón prevenido en Dios. Cuando el mal venga a la tierra, cuando al resto le vaya mal, cuando caigan a tu diestra 10.000 y a tu siniestra 100.000, a ti no llegará, dice la Biblia. Y Dios te mantendrá en fe. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Pero debemos prevenir. Debemos estar atentos. Debemos entender los tiempos. Y hoy son buenos tiempos para ti. Porque puedes buscar de Dios con libertad. Porque tienes la puerta de la iglesia abierta. Porque tienes recursos para aprender de Dios. Porque puedes servirle con libertad. Hoy es tiempo de verano para ti. Y es tiempo para cegar, no para dormir. Vendrán tiempos en donde no tendrás la sana doctrina. Vendrán tiempos difíciles donde no sabrás cómo orar, cómo clamar, porque no lo hiciste en el tiempo de la abundancia. Y no te guardaste para el día malo. La Biblia dice en Efesios 6 que debemos prepararnos para el día malo. Y no es que debemos prepararnos como para aceptarlo y ya está. No, dice la Biblia, dice que te pongas una armadura. ¿Para qué? Para resistirlo, para vencerlo, no para sufrirlo, para vencerlo. La armadura no es para que te pongas toda la armadura y te tires al piso. ¿Para qué se ponían los soldados la armadura, pastor? Para vencer al enemigo que tenían enfrente y de esa manera estar firmes. La Biblia dice que vienen tiempos malos y debemos estar preparados, y Dios nos da una armadura, y la armadura es para vencer. Pues la armadura tiene un escudo para defenderse y tiene una espada para atacar, a fin de que cuando acabe la prueba, Dios te halle firme. Para eso nos dio la prevención de la armadura, para defendernos, para que no nos destruya, para que no nos roben la fe. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.